Bueno, entonces, antes que nada, para los que no me conozcan, mi nombre es José Manuel Méndez Martínez, ¿ok? Y a mí me tocó hablar sobre el tema de sobreposición y ondas estacionarias. Entonces, para empezar a hablar de este tema, tenemos que repasar algunas cosas que ya han escuchado sobre ondas y vamos a después aplicarlas, ¿ok? Entonces, la primera cosa que tenemos es la siguiente. Entonces, a diferencia de la materia, que sabemos que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, las ondas sí. Entonces, una de las características que tienen las ondas es que pueden ocupar un lugar al mismo tiempo. Entonces, vamos a ponerle ondas. Sí pueden ocupar dos ondas, sí pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente. ¿Okay? Entonces, esto vamos a decir que es diferente a lo que ocurre con la materia. ¿Ok? Esto es ocupar el mismo espacio simultáneamente. ¿Ok? Y aquí le vamos a poner distinto a la materia. ¿Ok? O a las partículas. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de las partículas, si dos pelotas chocan, rebotan y se van, no se sobreponen, ¿ok? Las ondas sí. Y para pensar en esto, pensemos cuando se avienta una piedra o se avientan dos piedras a un río. ¿Okay? Entonces, ejemplo, arrojamos dos piedras al río o al mar. Entonces, la primera piedra que aventamos, este va a ser el foco de propagación. ¿Y qué es lo que tenemos? Que va a haber unas ondas que se propagan así en forma de círculo. ¿Okay? Este es el patrón de la onda. Pensemos que yo arrojo otra piedra. Entonces, si fueran dos partículas materiales, lo que pasaría aquí es que chocarían, rebotarían, pero no penetrarían. Aquí lo que nosotros tenemos es que se forman patrones de interferencia, es decir, aquí las ondas, en lugar de rebotar, en lugar de chocar, lo que van a hacer es que van a pasar una sobre otra. Aquí estos frentes de onda vienen siendo como los cerritos que se forman en el mar y que son los que se propagan. Entonces, en esta zona, al pasar las ondas, lo que va a hacer es que los cerritos, en lugar de mantenerse del mismo tamaño, se van a juntar o bien van a desaparecer. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos en esta parte. Entonces, a este fenómeno se le conoce como el fenómeno de interferencia. ¿Qué es el fenómeno de interferencia? La combinación de ondas. A este fenómeno se le conoce como interferencia. ¿Qué es la interferencia? En términos coloquiales, la interferencia es la combinación de ondas. Este fenómeno
no es posible alcanzarse cuando uno estudia partículas. ¿Por qué? Porque las partículas, de acuerdo al principio de exclusión de Pauli, no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿ok? Pero las ondas sí, ¿ok? Entonces, esto es el fenómeno de interferencia. Entonces, en este capítulo, en esta sección, lo que vamos a estudiar es la interferencia de ondas. Es decir, vamos a estudiar los patrones que surgen cuando dos ondas viajeras se combinan, ¿ok? Entonces, una vez dicho esto, vamos a trabajar ahora lo siguiente. Entonces, hasta ahora lo que han visto es ondas viajeras. Entonces le voy a poner hasta ahora ondas viajeras. Ondas viajeras puede ser como cuando ustedes atan una cuerda a un poste y con el otro extremo la agitan y entonces hay una ondulación así. O bien, como lo que les digo en el mar, avientan la piedra, es el punto, es el foco de propagación y a partir de ahí las ondas viajan. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos con las ondas viajeras? Bueno, sabemos que las ondas viajeras se pueden caracterizar por la siguiente función de onda. En esta parte nada más vamos a considerar ondas senoidales o cosenoidales, ¿ok? Otras ondas más complejas no, ¿ok? Entonces vamos a pensar en ondas viajeras. Entonces, una onda viajera sinusoidal la podemos modelar por la siguiente forma. Y1 es igual a A seno, o bien esto es un repaso que se supone que vieron en los capítulos anteriores. Aquí nada más quiero poner la base para saber qué es lo que vamos a usar. Entonces, estas ambas, o mejor, ya sé, para no tener dos expresiones, le voy a poner menos más. Ahorita les digo qué significa. Puede ser, bueno, con el negro puede ser menos o puede ser más. A la A se le conoce como amplitud. Entonces voy a suponer que en este esquema voy a hacer un dibujo como de una fotografía de una onda sinusoidal. Ok, entonces pensemos que tengo una onda sinusoidal y entonces, ¿qué es A? Es la amplitud, es la distancia que hay de este gorrito al punto de equilibrio. Esto es A. Bueno, se supone que si estuviera bien hecho, es lo mismo que de aquí a acá. Entonces, esta A es la amplitud de la onda. ¿Okay? Entonces, me dice qué tanto se aleja un punto del equilibrio. En este caso, al eje X, que es el eje de propagación, se le va a llamar posición de equilibrio, porque se supone que esto es una cosa que va arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero en medio le vamos a llamar el punto de posición de equilibrio. Entonces, eje X va a ser posición de equilibrio.
Luego, lo siguiente que tenemos K es el número de onda. ¿Ok? A esta K se le conoce como número de onda. ¿Ok? Y sabemos que esta K, déjenme pongo la expresión, bueno, acá de este lado, K es igual a 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda. ¿Qué es lo que me dice la longitud de onda? Se supone que esto es una ecuación simétrica. Aquí nada más puse 2 pulsos, pero en realidad se extiende desde menos infinito hasta infinito. Entonces, la longitud de onda va a ser la distancia que hay entre dos crestas sucesivas. Al punto de máxima amplitud, donde se alcanza la A, se le conoce como cresta y valle, ¿verdad? Cresta y valle. Entonces, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas sucesivas o bien entre dos valles sucesivos, ¿ok? Y esto me da una noción de qué tan larga o qué tan corta es la onda, ¿ok? X, estoy suponiendo que la onda se mueve en X, ¿ok? Y la omega también se conoce como frecuencia, pero para distinguirla de la otra se le conoce como frecuencia angular. ¿Ok? Omega va a ser igual a 2pi f. Esto es número de onda. Esto es frecuencia angular. ¿Okay? Y f es la frecuencia normal. La frecuencia normal es cuántos ciclos. Se supone que si esta onda no estuviera estática, sino que estuviera oscilando, iría abajo, arriba, abajo. Lo que me dice es cuántos ciclos de estos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, se obtienen por segundo. ¿Ok? Entonces aquí la frecuencia la podemos pensar como ciclos por segundo. ¿Ok? Entonces, la Kx, número de onda y longitud de onda, se asocian con qué tan larga, qué tan extensa o qué tan corta es la onda, y la frecuencia angular se van a relacionar con qué tan rápido oscila la onda. ¿Okay? Entonces podemos describirlo así. Entonces, el número de onda K. Está fuera del pizarrón. Mi número de onda K y lambda me hablan sobre la longitud o la extensión de la onda. Hablan sobre la longitud o bien la extensión de la onda. Extensión de un ciclo de la onda, ¿verdad? Un ciclo quiere decir un recorrido arriba, abajo, arriba, ¿ok? De un ciclo. También se le conoce como pulso. Entonces, una onda es una sucesión de pulsos. En tanto que la frecuencia angular como la frecuencia me indican la rapidez de oscilación. Es decir, qué tan rápido o qué tan lento se está moviendo la onda. ¿Ok? Ahora,
¿Por qué se le pone kx y omega t? Porque recuerden que cuando ustedes manejan el seno, la función seno, la unidad natural del seno son los radianes. Entonces, los radianes son los que implican unidades de 2pi radianes, así. Entonces, tanto la longitud de onda como la frecuencia no se contemplan en radianes. Entonces, lo que se hace tanto con el 2pi sobre lambda como el 2πf es pasar las unidades naturales en unidades de radianes. Entonces, si se dan cuenta, la k, que es el número de onda, y la omega, que es la frecuencia angular, manejan el 2pi, y ya con eso sabemos que están en radianes y podemos usar la función seno. ¿Okay? Ahora, para lo que a nosotros nos interesa en este punto es una onda viajera. Entonces, le puse el más menos. Lo importante aquí con esto es que el menos si uso el menos, la partícula, la onda se está desplazando hacia la derecha. Y si uso el más, la onda se está desplazando hacia la izquierda. Esto es fácil de ver en las simulaciones. Ustedes pueden encontrar en internet, ponen ondas viajeras, y lo que van a ver es que cuando tienen seno de kx menos wt, esta onda que por el pizarrón está quieta, en una simulación van a ver que se empieza a mover hacia la derecha. Y si tiene el signo más, se va a mover hacia la izquierda. ¿Okay? Ahora, la velocidad con la que se propaga la onda, la velocidad con la que se va a mover la onda va a ser igual a lambda por f. ¿Ok? O bien en términos de k y w, lambda va a ser igual a 2pi sobre k, y la frecuencia omega sobre 2pi se cancelan y me va a quedar omega sobre k. Entonces la velocidad de propagación va a ser longitud de onda por frecuencia, o bien omega sobre k. ¿Ok? ¿Ok? Entonces esta es esta es la cosa buena, esta expresión. ¿Okay? Ahora, entonces, estas ondas que tenemos, cada onda se puede caracterizar por una amplitud, por una frecuencia, por una longitud de onda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, y por su velocidad de propagación. Le voy a poner aquí, V, velocidad de propagación. Esto va a ser la velocidad de propagación. Velocidad de... ya no se ve. Bueno, le voy a poner aquí abajo.
velocidad de propagación. Y me dice qué tan rápido se está moviendo la onda en el medio. ¿Okay? Bueno, entonces estos son cuando ustedes tienen una expresión y a la expresión como tal se le conoce como función de onda. Entonces a esta Y se le conoce como función de onda. Entonces, cuando ustedes les dicen una función de onda, es una expresión que me dice cómo se mueve una onda, tanto espacialmente en el eje X, como temporalmente en el tiempo y su amplitud. ¿Ok? Entonces, esto son ondas viajeras. Ahora vamos a relacionar qué tienen que ver dos ondas viajeras con la superposición. Ok, entonces vamos a relacionar ondas viajeras, pues le voy a poner, relacionemos ondas viajeras con interferencia. Entonces, habíamos dicho que interferencia implica combinar ondas. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar dos ondas viajeras que tienen la misma frecuencia. No, otra cosa, nada más es como una nota al margen. En esta expresión, si ustedes tienen Y1 es igual a seno de kx menos omega t, a veces existe un término adicional aquí. Esta es una letra phi. ¿Sí? ¿Ok? A este término se le conoce como fase. Esta es constante, esta no cambia con el tiempo, ni con el tiempo, ni con la X. Y lo que me dice es qué tanto, si yo tengo mi onda senoidal, no necesariamente el seno empieza en el origen, a veces puede empezar un poco más arriba o un poco más a la derecha o cosas así. Entonces, la fase me dice en unidades angulares qué tan lejos se encuentra qué tanto estoy moviendo el origen de un pulso del origen. ¿Ok? Entonces, si la fase es 0, quiere decir que corresponde con el seno tradicional que un pulso pasa por el origen. ¿Sí? Y estos pulsos son desfasados, porque quiere decir que por x0 no pasa necesariamente por el punto de equilibrio. Entonces, por eso se dice tenemos ondas desfasadas, ¿ok? Porque tienen ese término de la fase diferente. Este término de la fase es diferente para varias ondas. ¿Okay? Ok, ahora bueno. Esa era una nota al margen que se me olvidó. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a relacionar dos ondas viajeras con la misma amplitud, con la misma frecuencia, misma longitud de onda, pero una viajando hacia la izquierda, una viajando hacia la derecha.
Entonces vamos a, consideremos dos ondas viajeras con la misma frecuencia, con la misma amplitud, frecuencia y longitud de onda. Pero moviéndose en direcciones opuestas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos caracterizar esto? Pues en base a lo que hemos dicho, Y1, misma amplitud, seno de kx menos omega t. Y2 va a ser igual a seno de kx más omega t. Al continuo de pulso se le conoce como tren de onda. Entonces, si nosotros dibujamos los siguientes trenes de onda, van a ser senos, así, pero unos se van a estar moviendo hacia la derecha y otros se van a estar moviendo, unos hacia la derecha y unos hacia la izquierda. Recuerden que el menos se está moviendo a la derecha. Se está moviendo a la derecha, es decir, hacia acá. Y el más se va a estar moviendo hacia la izquierda, es decir, hacia acá. Entonces, dos ondas viajeras que interfieren. ¿Cómo podemos expresar matemáticamente el fenómeno de interferencia con una suma? Entonces, aquí lo que tenemos es que es Y1 más Y2, los estamos sumando. Entonces, quieren decir que estamos sobreponiendo las ondas, ¿ok? Entonces, esta suma representa superposición, sobreposición o interferencia de ondas, ¿ok? Entonces, aquí estamos, aquí sobreponemos las ondas. Esto es lo que me representa matemáticamente Y1 más Y2, ¿ok? Ahora, siempre que quiero superponer dos ondas o tres ondas o cuatro ondas, hago esto. Sumo. Lo mismo aplica si yo quisiera sumar campos, por ejemplo, campos electromagnéticos, sumo, ¿ok? Campo gravitacional, sumo, ¿ok? Aquí la cosa es que, como son ondas, va a ser senos y cosenos, y obviamente va a haber picos y crestas y valles y cosas que oscilan, ¿ok? Entonces, Y1 más Y2 va a ser igual a seno de kx menos omega t más a seno kx más omega t. Como tengo la misma amplitud, podemos factorizar ese término a. Entonces me va a quedar esto. ¿Ok? Ahora lo que quiero hacer es usar, voy a hacer un dibujito aquí, no, mejor dicho, voy a usar una identidad de estas que se usan en trigonometría, y lo que yo tengo es que seno de a más menos b
es igual a seno de A coseno de B más menos seno de B coseno de A. ¿Ok? Entonces, voy a aplicar esta identidad aquí. Entonces, aquí como... ya. Entonces, voy a seguir con mi álgebra. Como ya no me cabe aquí, me voy a pasar de este lado. ¿Ok? Entonces, Y1 más Y2 continúa aquí. De aquí me voy a pasar acá. Entonces, Y1 más Y2 va a ser igual a A. Y uso la expresión con el menos. ¿Ok? Y expando esto. Entonces, me va a quedar seno de KX coseno de omega T menos seno de omega T coseno de KX. ¿Sí? Expando, y luego expando el segundo seno. ¿Ok? Entonces, el segundo seno uso la expresión con el más. Entonces, si se dan cuenta, va a quedar seno de KX coseno de omega T más seno de omega T coseno de KX. Entonces, esta parte estos términos, uno es con menos, uno es con más, se cancelan. Si se dan cuenta, estos dos términos son iguales y entonces puedo simplificar la expresión como (2a) seno de KX coseno de omega T. ¿Okay? Esta es la expresión del fenómeno de interferencia. ¿Okay? Entonces, aquí voy a borrar, voy a proseguir. Entonces voy a poner la expresión. Bueno, voy a poner de referencia Y1 igual a A seno de KX menos omega T. Voy a poner Y2 igual a A seno de KX más omega T. Habíamos dicho que estos son ondas viajeras. Y cuando yo las sumo, me voy a quedar con una expresión de este estilo. Y a esta expresión le voy a poner función de onda de una onda estacionaria. A esta expresión le voy a poner el nombre de función de onda de una onda estacionaria. Le voy a poner con otro color la palabra onda estacionaria.
Que le voy a poner la ecuación 1. Es la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a describir qué es lo que me dice esta parte de una función de onda estacionaria. Entonces, primero que nada recibe este nombre porque a diferencia de las ondas viajeras, que claramente se están moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, voy a dibujar aquí dos patrones. Bueno, primero la onda. Aquí este patrón va a parecer que la onda está quieta. ¿Ok? Entonces, van... voy a dibujarlas, hagan de cuenta, así. Esta se está moviendo a la derecha. Y luego tengo otra que se está moviendo hacia la izquierda. Pero si yo las sumo, como tienen la misma K, o sea, la misma longitud de onda y la misma W, es decir, tienen la misma frecuencia, al combinar las ondas, lo que me va a quedar aquí es un patrón de interferencia más o menos así. Bueno, como esto se propaga hasta el infinito, se supone que aquí se va a hacer otro patrón y aquí se va a hacer otro patrón y así. Vamos a enfocarnos en el pulso 1, en el patrón 1. Físicamente, las dos ondas siguen viajando, pero al momento de superponerse, se suman y este como óvulo grandote, este como elipse grandota, va a ser el resultado de esa suma. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos relacionar este patrón con las ondas estacionarias? Bueno, entonces, déjenme, bueno, lo hago un poquito más largo. Entonces, aquí acaba un ciclo, empieza otro. Y así, sucesivamente. ¿Ok? Bueno, entonces, a esta parte, donde parece que la onda nunca se mueve, se le llama nodo. Este es otro nodo. Este es otro nodo. Ahora, los puntos donde hay la máxima expansión, si se dan cuenta aquí, la amplitud no es A. Aquí lo que nos dice es que el número que sale de la función de onda es el 2A. ¿Sí? Entonces, esta es una onda, vamos a llamarlo así, cuya amplitud es 2A. ¿Sí? Mejor, esperen, déjenme la puedo hacer. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Pero no me salió lo que quería. Bueno, como que gráficamente quería hacerlo para que la amplitud fuera del doble. Okay, entonces,
Bueno, lo importante es que se supone que la distancia de aquí a acá es 2A. Quiere decir, la onda resultante tiene el doble de longitud, doble de amplitud que las ondas originales. Y como se están sumando, tiene razón, A y A. Ahora, habíamos dicho que estos puntos son los nodos y estos puntos son los antinodos. Antinodo y antinodo. Físicamente, ¿qué representan? El antinodo, que es justamente cuando de aquí se alcanza el 2A y aquí acá se alcanza el 2A, es cuando coinciden los dos crestas o los dos valles. Entonces vamos a ponerle que no, déjame poner. Entonces podemos pensar físicamente en el antinodo como punto donde coinciden dos crestas o dos valles, ¿ok? Y por lo tanto al coincidir se están sumando. Las crestas de ambas ondas. O dos valles, porque miren, puede ser arriba o abajo. Ahorita vemos esto en más detalle. En cambio, el nodo es un punto donde la cresta de una onda coincide con el valle de la otra, una va por arriba, una va por abajo con la misma amplitud y al sumarlas se cancela. Entonces podemos decir que la cresta de una onda coincide con el valle de la otra. ¿Okay? Entonces podemos pensar de tal forma que se cancela. En el antinodo, que es cuando los dos puntos que van por arriba se suman y hacen que la onda crezca, los podemos pensar en el antinodo como una antinodo, podemos pensarlo como una interferencia constructiva. Es decir, la onda es mayor, es más grande que las originales, por eso es constructiva. En cambio, podemos pensar en el nodo como una interferencia negativa. Es decir, la amplitud aquí siempre es cero. Si pasara una onda a la derecha, en algún punto subiría y luego bajaría y así. Si fuera a la derecha, a la izquierda, subiría, luego en medio, abajo. ¿Okay? Pero aquí lo que está diciendo es que ese movimiento arriba y abajo se cancela. Entonces, el movimiento hacia arriba de una onda se cancela con el movimiento hacia abajo de la otra y la conclusión es que hay un nodo. ¿Okay? Entonces, por esa razón, se le conoce como interferencia negativa. Entonces, vamos a analizar aquí lo que es la parte
si se dan cuenta en la estructura de la ecuación de una onda estacionaria, tenemos claramente definidas dos partes. La que está aquí con corchete rojo corresponde a una parte espacial. ¿Okay? Que está muy bien identificada dentro del corchete rojo, y en la otra tenemos una parte temporal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ecuación de una función de onda estacionaria se puede separar claramente en una parte espacial y en una parte temporal. ¿Ok? Entonces, esto, recordemos que si yo tengo movimiento armónico, voy a poner recordatorio. Movimiento armónico simple. Acuérdense que es igual a A coseno de omega t, posiblemente más phi. Ahorita lo vamos a dejar como A coseno de omega t, donde esto me representa, por ejemplo, en un resorte. Nada más que aquí hay que hacer la distinción que se supone que puede ser una pelota que se ata a un resorte, se estira, entonces empieza arriba, luego abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Como distinción, cuando hacemos el movimiento armónico simple, el eje X se refiere a T y el eje Y se refiere a X. X es el desplazamiento de la pelota respecto a la posición de equilibrio. ¿Okay? Aquí, cuando estoy dibujando ondas viajeras, el X aquí es Y. Es decir, esta es una representación física. Yo tengo una tercera variable, que es el tiempo. Si yo quisiera hacer la representación real del tiempo, pues tengo que usar una animación o algo así. Aquí, como es un movimiento, bueno, esto lo voy a llamar como movimiento bidimensional, 2D, porque se está desplazando en la dirección X. Déjenme lo pongo aquí así. Bueno, al menos en el caso de las ondas viajeras, las que estamos viendo ahorita. Entonces, en este caso, la X es la dirección de propagación. Y la Y es la dirección de donde está oscilando, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Déjenme lo pongo con otro color. Y, dirección de oscilación. Propagación es el lugar hasta donde se está moviendo la onda, así como la cuerda que les digo que atan a la pared y que le den un pulso, el pulso se va viajando hacia la derecha. Sin embargo, la cuerda lo que está haciendo es moviéndose arriba y abajo. Si ustedes avientan una piedra en un estanque, la onda se está propagando de forma radial, es decir, del centro donde ustedes aventaron la piedra, se va a ir hacia afuera. Esa es la dirección de propagación. Pero el agua o las partículas por donde pasa esa onda se están moviendo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Esa es la dirección de oscilación. En el movimiento armónico simple, la dirección de, como esto no se está propagando, nada más está oscilando. ¿Ok? Entonces, cuando graficamos ondas en armónico simple, es tiempo
contra X, que es dirección de oscilación. Y aquí, en las que estamos viendo ahorita, ambos ejes son coordenadas espaciales. ¿Okay? Entonces, lo que quería agarrar del movimiento armónico simple es lo siguiente. Se supone que aquí cada punto les está indicando en dónde está la pelota respecto, digamos, a una posición de equilibrio. Entonces, originalmente está aquí. Vamos a decir que esto es la separación de la posición de equilibrio. Entonces, originalmente esta es A. Cuando lo sueltas, el resorte lo va a jalar a la pelota y va a estar a una distancia menor de la posición de equilibrio. Baja el momento que alcance el equilibrio, pero por inercia se va a ir del otro lado cuando el resorte la vuelve a frenar, la vuelve a traer hacia la posición de equilibrio, pero por inercia sigue y se va. Y este es un movimiento armónico simple, ¿okay? Donde A es la amplitud de oscilación. Aquí la cosa es que en el movimiento armónico simple esta A es una constante, es decir, si despreciamos que hay pérdidas de energía y no hay fricción y todas esas cosas, siempre va a llegar por conservación de energía a este punto y luego cuando se comprima va a llegar a otro punto A y siempre va a estar aquí, 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 ¿ok? Entonces siempre va a alcanzar la amplitud A. ¿Vale? Bueno, pero A es constante. Aquí nosotros podemos pensar en esta expresión como una amplitud que depende, perdón, de la posición. Podemos pensar en una amplitud que depende de la posición. Es decir, esta A no es constante. Entonces, dependiendo de la X en la que nos encontremos, es la amplitud de oscilación. Entonces, lo que nos dice esto es que la amplitud de oscilación dependerá de la posición X. Esto quiere decir, si aquí hubiera una pelotita, y aquí otra pelotita y otra pelotita, no todas las pelotitas vibrarían hacia arriba o hacia abajo igual, ¿ok? Entonces, a esa onda, a esta expresión se le conoce como una función envolvente 2AKX. Entonces, aquí lo que dibujé de verde, su expresión matemática es 2A seno de KX, y a eso se le conoce como una amplitud envolvente. Se supone que es envolvente porque es como si envolviera el movimiento de las pelotitas. Si esto fuera una cuenta, un hilo con cuentas, como si fuera un rosario, y moviéramos, en esta X hay una pelotita que únicamente va a vibrar arriba y abajo. En esta va a haber otra pelotita que solo va a vibrar arriba y abajo. En esta va a haber otra pelotita que solo va a vibrar arriba y abajo. Aquí va a haber otra pelotita que solo va a vibrar arriba y abajo. ¿Sí? Lo que nos dice la amplitud envolvente lo que nos muestra es la máxima amplitud que adquieren las pelotas para cada X.
esta no va a pasar de aquí, esta no va a pasar de aquí, no va a pasar de aquí. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos dice es nos da la máxima longitud de oscilación, para no llamarla amplitud, de cada pelota o cada pelotita a lo largo del eje X. Si se dan cuenta, esto es independiente de T. Esto de aquí no depende de T. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos dice es la amplitud. Esta onda estacionaria puede ser un conjunto de movimientos armónicos simples, donde a cada punto le corresponde una amplitud de oscilación distinta. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, voy a poner. Puede decirse que una onda estacionaria es el conjunto de muchos movimientos armónicos simples. Recuerden que el armónico simple, lo que había puesto es y es igual a coseno de omega t, donde la amplitud de cada movimiento variará de acuerdo a la posición X. Entonces, recuerden, esto es como si fuera un resortito. Si fuera un resortito, este iría para arriba y luego esto iría para abajo. Este tiene una amplitud particular. Esta A, bueno, le voy a poner A', representa la amplitud de esta pelotita. Pero otra pelotita por acá va a tener una amplitud mayor, que le podemos llamar A'. ¿Okay? Entonces son muchos armónicos simples, porque es como si la cuerda tuviera muchas canicas que están oscilando de arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. La amplitud cambia. ¿Cómo cambia la amplitud de esto? O sea, este A', que sería mi función, sería una A' de X. A' de X1. Y este sería A' de X2. Algo así. Entonces, esta A', que es 2A seno de KX, es lo que se conoce como la amplitud envolvente, ¿ok? Entonces, esto va a ser la amplitud
del movimiento armónico simple. Ahorita les voy a dejar aquí. En un próximo video seguiré analizando el movimiento de las ondas estacionarias para ubicar matemáticamente en dónde están los nodos, dónde están los antinodos y qué pasa cuando tengo condiciones de frontera. Pero eso será en un próximo video. Este se termina aquí. Entonces, acuérdense, onda estacionaria es la combinación de dos ondas viajeras, una viaja a la derecha, una viaja a la izquierda. Cuando se combinan, da esto. Aquí, si se dan cuenta, no está viajando nada. Es como en las guitarras, cuando estás tocando, la cuerda no está viajando a la derecha ni a la izquierda, está vibrando verticalmente. Entonces, esta es la vibración y lo que nos dice, lo que hemos analizado hasta ahora, es de que cada punto de la guitarra va a oscilar como si fuera un armónico simple, ¿ok? Donde la amplitud va a depender de la posición X, ¿ok? Bueno, eso sería todo por hoy. Adiós.